La inflación se está desacelerando con mucha fuerza en Argentina, pero al mismo tiempo la oposición peronista y radical están tratando de boicotear y sabotear los planes económicos de Javier Milei. Veámoslo. No solo se trata de que desde la llegada a la presidencia de la República de Javier Milei la tasa de inflación intermensual haya caído de manera ininterrumpida mes tras mes, sino de que, según los datos adelantados de que disponemos hasta el momento, la tasa de inflación intermensual del mes de mayo será la más baja en más de 2 años. Basta con que observemos, si no, la evolución de la tasa de inflación intermensual de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que, como podemos observar en este gráfico, guarda una relación bastante estrecha con la tasa de inflación del conjunto del país. Pues bien, en el mes de mayo, el dato definitivo de inflación en la ciudad autónoma de Buenos Aires fue del 4,4%. ¿Y cómo ha conseguido Javier Milei reducir tanto la tasa de inflación en tan poco tiempo? Recordemos que en las pasadas elecciones muchos peronistas insistían en que era imposible. ¿Y cómo lo ha logrado? Pues fundamentalmente a través del ajuste presupuestario. La estabilización del valor del peso se ha debido al ancla fiscal, al superávit, a cuadrar las cuentas, a no gastar sistemáticamente más de lo que se ingresa, porque como ya hemos explicado en vídeos anteriores, el superávit es un mecanismo para controlar el incremento de la oferta de dinero y para reforzar su demanda, es decir, para estabilizar o incluso revalorizar su valor. Ahora bien, la clave no se halla en el superávit fiscal histórico, en el que se ha conseguido hasta el momento, sino en el que se espera que se vaya a lograr en el futuro. Y en este sentido me temo que voy a ser portador de malas noticias. Y es que, por un lado, el propio Javier Milei ya ha adelantado que en el próximo mes de junio el superávit presupuestario mensual va a desaparecer como consecuencia de la paga extraordinaria del aguinaldo que se tiene que abonar en junio a los funcionarios, a los empleados públicos de la Argentina. Desde luego, que un gasto extraordinario sea suficiente para tumbar el superávit mensual nos muestra que este superávit mensual es frágil. Y de hecho, mucha peor noticia es la segunda, y es que la oposición argentina, la casta política argentina que ha venido gobernando el país durante las últimas décadas para enriquecerse a sí misma a costa de arruinar a los ciudadanos argentinos, me refiero claro al peronismo y el radicalismo, la casta política argentina que está empezando a ver que el plan de Javier Milei funciona o puede funcionar, es muy consciente de que si ese plan termina triunfando, ellos no volverán a tocar poder durante lustros. De ahí que se estén esforzando al máximo por tratar de hacer fracasar el plan de ajuste macroeconómico y de control de la inflación de Javier Milei en la Argentina. ¿Y cómo lo están haciendo? Pues por dos vías. Por un lado, bloqueando la aprobación de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en el Congreso. Llevamos 6 meses de gobierno y la Ley de Bases todavía no ha sido aprobada porque el peronismo y el radicalismo la bloquean en el legislativo. Pero en segundo lugar, y sobre todo, aprobando legislación dirigida a incrementar el gasto público dentro de la Argentina. Y es que hace unos pocos días el peronismo se unió al radicalismo para incrementar las pensiones públicas de la Argentina en un 8%, lo que supone un aumento del gasto público equivalente al 0,5% del PIB. 0,5% del PIB que, si se consolida mes tras mes, absorbe todo el superávit público que ha sido capaz de generar hasta el momento Javier Milei. Es precisamente este aumento programado del gasto el que Javier Milei ha amenazado con vetar. Y más importante, y cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo yo ahora, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio, les voy a vetar todo, me importa 3 carajos.
Pero no perdamos de vista que el Congreso, si cuenta con una mayoría cualificada suficiente, puede terminar levantando el veto presidencial y, por tanto, disparando el gasto público dentro de la Argentina. Fíjense ustedes cómo es la casta política argentina que ha estado gobernando y arruinando el país durante décadas. Javier Milei consigue durante unos pocos meses algo extraordinario en la historia económica y financiera de la Argentina, como es un superávit presupuestario durante 5 meses seguidos, y los políticos tradicionales ya están salivando para ver cómo se funden ese superávit presupuestario y regresan al déficit público. Si usted fuera un inversor extranjero en deuda pública argentina y viera que la oligarquía política argentina es así, que tan pronto como han logrado cuadrar durante unos meses las cuentas, ya se están quebrando la cabeza para ver cómo las descuadran masivamente, ¿qué pensaría de ese país? Pues que ese país no tiene solución y por tanto que no merece crédito. Y esto es, por desgracia, lo que está sucediendo en los mercados desde hace algunos días. Después de que el tipo de cambio entre el dólar y el peso se mantuviera estabilizada en los mercados durante bastantes meses, desde hace algunas semanas se ha disparado a sus máximos históricos. No solo eso, después de que el riesgo país de la Argentina viniera cayendo y cayendo y cayendo mes tras mes como consecuencia de la estabilización presupuestaria de Javier Milei, desde hace algunas semanas se ha vuelto a disparar. ¿Y por qué se ha depreciado el peso? ¿Y por qué se han disparado los tipos de interés de la deuda pública argentina? Pues porque la oposición no solo no coopera a la hora de cuadrar las cuentas y de estabilizar macroeconómicamente el país, sino que está deliberadamente saboteando ese proceso de saneamiento macroeconómico. Y si se hace depender la solvencia a largo plazo de la Argentina del hecho puramente contingente de que Javier Milei esté gobernando con las dificultades que le impone la oposición, pues entonces parece claro que en algún momento Argentina terminará volviendo a las andadas. En algún momento la casta política argentina que ha gobernado tradicionalmente el país regresará al poder y regresará al poder con sus típicas malas artes. Y por tanto, tras el obstruccionismo de la oposición durante las últimas semanas, el sabotaje al plan de estabilización presupuestaria de Javier Milei, el sabotaje al plan de relanzamiento del crecimiento económico de Javier Milei, el riesgo en los pasivos estatales de la Argentina, el peso y los bonos, vuelve a aumentar. Y el problema es que si los pasivos del Estado argentino se vuelven a depreciar, es decir, si el peso pierde valor frente al dólar y también frente al resto de activos y de mercancías dentro de la economía, y si los bonos pierden valor, es decir, si suben los tipos de interés nominales, entonces las tensiones inflacionistas que hasta el momento, como ya hemos visto, se habían conseguido controlar exitosamente gracias a ese plan de estabilización presupuestario y a la expectativa de que se consiguiera aprobar la ley de bases y, por tanto, de que regresara el crecimiento económico, la inflación podría terminar regresando a la Argentina. Es decir, la oposición podría terminar tumbando desde el Congreso el plan desinflacionario de Javier Milei. Y es que la inmensa mayoría de políticos son adictos al gasto y al poder, y por eso se van a defender como gatos panza arriba para proteger su gasto y su poder, aun cuando ello suponga llevarse por delante a la economía argentina.